El equipo Class no dudó en contar con Team Queso para participar en esta aventura y para nosotros era un nuevo reto y una nueva oportunidad de demostrar que somos los mejores. La Class League es un torneo creado por un equipo italiano que básicamente es un torneo que tenía la ambición de juntar a todos los equipos, a los mejores europeos, juntarlos en una misma competición y creo que lo ha conseguido. Cuando nos lo comunicaron en febrero que éramos uno de los invitados, no fue sorpresa, pero fue sorpresa al ver el nivel de equipos que estaban invitando y muy divertido desde el inicio. El resultado es conocido por todos. Team Queso llegó a la final presencial en Italia, pero el camino esconde más piedras de las que parece y todo comenzó en el primer encuentro de la liga, cuando el equipo se quedaba sin un peso pesado y además perdería el encuentro. Cuando se pasan semanas organizando el roster específico para una competición y justo antes de empezarla se te cambia uno de los pilares que era en su momento Surgical Goblin del equipo, obviamente te trastoca completamente y se vio reflejado en el partido contra Asus. Puede que se estabilizara un poco al equipo, porque también dentro del equipo había muy buenos amigos suyos como Adrián Piedra, como Diego. Entonces creo que la salida de Surgical por sí mismo no influyó mucho, pero sí que pudo desestabilizar un poco. El equipo no pudo con Asus Rogue Army, cuyo mejor jugador por aquel entonces era un tal Benihú. En ese momento Benihú era como el capitán de Asus, para mí sinceramente era el más fuerte del equipo de Asus. Sabíamos que iba a ser duro y así fue, de hecho nos ganaron. Entonces fue como un poner los pies en la tierra, decir, por muy buen equipo que tengas, por muy buenos jugadores, al final te puede ganar cualquiera. Y creo que nos vino muy bien para el resto de la competición, de tomarnos cada partido muy serio y ya saber que no teníamos margen de error. Tras la derrota, Team Queso parece tocar fondo cuando se suceden varias salidas del equipo. Colton, Adrián Piedra y Diego B siguieron los pasos de Surgical Goblin y obligaron a una reorganización del equipo. Luego sí que hubo un cambio bastante amplio del roster. Al inicio fue un poquito complicado porque todo lo que teníamos pensado en cuanto a roster fue cambiando debido a las nuevas competiciones que entraban, tipo CRL, y los cambios que exigía el guión en cuanto a nuestro roster, salidas del equipo de varios jugadores. Pero sí que me sorprendió, no esperaba irme a losers en la primera ronda y de hecho el jarro de agua fría fue fuerte y a partir de ahí nos hizo tomarnos mucho más en serio los siguientes partidos. La primera prueba de fuego para Termisfa y sus chicos sería frente a Pequea Meesta, sin margen de error y dados por muertos. Ese troncación buenísimo y va a ser, ahí coloca el veneno de Pou, buena partida de Pou y Team Queso que gana el enfrentamiento frente a Pequea Meesta barra Movistar. Team Queso dijo, aquí estoy yo, y se llevó el partido de manera brillante para seguir vivo en la competición. Pero no quedaron ahí las buenas noticias. Bueno, el fichaje de Capitán Benihú, como le dicen, me pareció un acierto total. Aparte de que es español y pues entre españoles obviamente se entienden más en la casa, toda la convivencia, etc. La entrada de Benihú yo creo que fue un golpe de moral muy fuerte para el equipo. Ha afectado muy positivamente a nivel de grupo. Aire nuevo, fue un cambio de aires, nos aportó tanto nivel como motivación para seguir trabajando. La llegada del vasco funcionó de inmediato y nuestros quesos se impusieron contra todo pronóstico en el siguiente partido, nada más y nada menos que frente a los anfitriones del torneo. Bienvenidos a esta Class League, bienvenidos a este bracket de perdedores entre Team Queso y Team Class. Se la juegan el todo por el todo, ahora hablaremos un poquito de eso. Era sin red, un partido ya totalmente a cara de perro, como se suele decir, y quien pierda se va fuera. Tenían jugadores tipo Flobi, Wanek, Pepe, jugadores italianos de clase mundial que han estado en algunos de los mejores equipos del mundo de Clash Royale y sabíamos que iba a ser muy complicado. ¡Ojo el veneno! ¡Qué buen veneno, Carlitos! ¡Qué buen veneno de Sokin! ¡Qué buen veneno de Sokin! 6-0, 6-0, 6-0. ¡Qué grande Sokin! Victoria, gran partido y gran récord de Sokin frente a los anfitriones. El siguiente partido frente a Kiev no hizo sino confirmar el buen funcionamiento del renovado Team Queso. Va a ser 6-0 para Sokin. Y de repente nos vimos a un partido de la final presencial. Pues en ese partido me sorprendió muchísimo Naginata en el primer set. Partida para Naginata, 5-0 para el jugador de Asus y se puede llevar el set. Estábamos nerviosos, nos jugábamos mucho, ya habíamos jugado contra ellos previamente y nos habían ganado. Bueno, pues ya lo tenemos, buena partida de Canario, 1-0.
Y a partir de ahí, pues todo fue a contracorriente, todo fue intentando remontar, la épica. Un milagro divino tiene que haber ahora por parte de Team Queso para poder remontar esto. ¿Un milagro divino o un milagro de Cádiz? Empata el segundo set Sokin, alargando la vida de Team Queso y diciendo no. No estaba, todo Team Queso no estaba enchufado, o eso parecía. De hecho, básicamente, Team Queso ahora puede rezarle a su dios Sokin, básicamente. Sí que es verdad que perdimos algunos partidos, pero cada vez que salía Sokin otra vez remontábamos. Van 5-3 y está a match point, el primer match point para Team Queso. Sokin hizo el carrito en el partido contra Asus y fue él que gracias a él llegamos a la final. Partido para Sokin y Team Queso en la final. Team Queso en la final de la Clash League. Pero también fue muy bonito porque aunque Sokin fue el que ganó los partidos, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que Kuchiku estaba muy dolido por sus partidos, por haber perdido, por no haber ganado ni uno. Y aún así me acuerdo perfectamente de estar ayudando a Sokin, porque al estar en la casa es más fácil estar ayudándole muchísimo, estar apoyándole, estar pensando qué de jugar. Entonces sí que es verdad que fue Sokin el que ganó las partidas, pero vi al equipo muy unido en ese momento de, oye, vamos todos a una y aunque sea una persona quien esté ganando, somos un equipo y esto lo estamos haciendo entre todos, y eso me gustó mucho. Nos clasificamos para la final. Todo el sufrimiento, las dudas, el trabajo y la lucha del grupo dio sus frutos, y ahora los quesos solo debían disfrutar. El hotel ha sido una elección perfecta, un lugar extraordinario, unos jardines increíbles. Yo que sé, el hotel que está súper chulo, que tiene una piscina, o la casa con los jugadores de Clash y no sé, todo muy acogedor, muy majos todos. La gaming house que ellos tienen es una gaming house en condiciones, es una mansión enorme que tenían todos los medios a nuestra disposición. Clash lo ha hecho mucho más familiar, mucho más bonito. Hemos estado todo el día haciendo actividades. Hemos ido a los karts, hemos ido de cena los dos equipos juntos. Italia, pues muy bonito. La Clash Casa, que sí la tienen montada, muy padre. Un local, una gaming house extraordinaria y una atención excelente también. Comodidades y lujos aparte, lo importante no deja de ser la competición, y aquí Team Queso sabía que sería muy difícil. Pues ese partido sabíamos que iba a ser muy pero que muy complicado, la final contra Team Liquid, porque al venir por losers teníamos que ganar 2 partidos enteros. Si queremos tener oportunidades de ganarlo, esto va a ser largo, porque mínimo van a ser 4 sets. Y 4 sets mínimo iban a ser 3-4 horas. Entonces, yo sobre todo lo que me centré durante todo el partido es id con calma, relajados, porque la energía va a ser muy importante en este partido. Entonces también se lo planteé como un premio. El estar aquí ya en Italia, en estar jugando la final, también era el premio en sí, el estar aquí. Y bueno, la partida que ya está comenzando, Charlie. Sí, bueno, y arranca, ¿no? Benny contra Zilis, fijaos, la verdad que está bien bonito. Y obviamente sabíamos que era duro, además jugábamos con la desventaja, ¿no? Que no podíamos perder ni un partido, ellos en cambio podían perder uno y luego tendríamos que ganarles otra vez. Benny pierde, se lamenta, es best of one, con lo cual Benny sale y Azilis se queda. Sí, además, Y la verdad que sabíamos desde un principio que va a ser un partido largo y difícil porque tienen jugadorazos. La final fue más ajustada de lo que parece, por mucho que haya sido 2-0. Las partidas fueron muy ajustadas y Kuchi jugó bastante bien, la verdad, fue el mejor del equipo sin duda. A ver cómo lo defiende ahora Suical, le va a colocar una lápida seguro, no, bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego, cuidado, bola de fuego ofensiva también, 41 y partida para Kuchiku. Kuchi que viene imparable. Sí, estuvimos, de hecho, los 2 sets estuvimos cerca de ganarlos, tampoco nos quedamos lejos, pero bueno, dimos lo que pudimos y bueno, segundos tampoco está mal. Fue un partido que sobre todo para el fan, para la persona que está detrás del ordenador o de la pantalla de la televisión fue, creo que, divertido y entretenido. No pudimos ganarles, nos ganaron ellos con todas las de la ley. A ver, es una derrota asumible, obviamente no está bien haber perdido, pero tampoco es el final del mundo y fue un partido que estuvo entretenido y yo me lo pasé muy bien. No lo veo como un fracaso esta competición, el llegar a ser segundos con todos los cambios de roster que hemos tenido, porque del equipo inicial
al que hemos tenido en la final, solo 3 jugadores siguen, más Belikin, que no ha podido jugar la final. Entonces, creo que ha sido bastante positivo el balance de esta competición. Yo he bajado del avión listito para reventar. Yo le traía ganas a Surgical, pero pues al final Termispa decidió no ponerme y pues ahí están las consecuencias. Team Queso, the home of mobile gamers.